tengamos un... Ahí me ha llegado la solicitud de grabación. Espero que hoy tengamos un encuentro ameno. Hoy quiero tomarme un espacio, unos minutos para recordar a una compañera que ha partido el día de hoy, una militante, una compañera de lucha, que si bien, bueno, yo no milito bajo sus mismas líneas, pero me parece que cada persona que milita por un mundo más humano y más habitable y digno de vivir merece todo el respeto y la admiración. En este sentido quiero recordar a la compañera María Eva Esperón, que hoy ha partido. Acompaño a sus compañeros, a sus compañeras de lucha, como a su familia también. Y esperemos, digamos, que con estas acciones que nosotros estamos empezando a concretar desde el campo popular, por supuesto, podamos generar cambios en cuestiones de salud, salud pública y que más que hablar de cuestiones de derechos también como es el tema de la vacunación, eh, generar ese cambio, como les digo, ese mundo digno de vivir en armonía, con accesos a la salud pública, a la vacunación, entendida como un derecho, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos transcurriendo con este encuentro. Me gustaría mucho que, bueno, que podamos participar. Yo sé que tenemos el micrófono apagado porque somos muchos conectados. Entonces vamos a tratar de utilizar el chat para poder emitir cualquier mensaje, cualquier aporte. Es más que bienvenido para generar esta construcción que entre todos y todas necesitamos hacer. Voy a tratar de compartir pantalla. Es la primera vez que lo hago desde Zoom, así que vamos a ver si se ve. Ahí está perfecto, Lucy. Se ve Omar, perfecto. Bueno, bueno, yo voy a ser la encargada como, bueno, como docente, como compañera también de militancia, porque aparte, digamos, de mi faceta docente como profesora de educación para la salud, como educadora sanitaria, también soy militante, entonces hay algunas cuestiones, digamos, que compartimos en lo que es el trabajo en territorio, ¿no? Eh, Pensemos en vacunas, está pensado justamente en poder generar estos espacios en donde podamos realizar intercambios que sean significativos, en donde podamos exponer con nuestra experiencia, nuestros saberes, conocimientos dentro del campo popular vinculado a cuestiones sanitarias, ¿no? En este sentido, el módulo 5, especialmente el encuentro número 1, está dirigido o está orientado a poder trabajar sobre las oportunidades perdidas de vacunación. ¿Sí? No me gustaría que entremos, digamos, dentro de un ambiente de pesimismo cuando hablamos específicamente de oportunidades perdidas, sino que lo veamos como un espacio de reflexión. Sí, ya les voy a mostrar los objetivos que tengo para el encuentro de hoy. Un espacio de reflexión en donde podamos poner sobre la mesa cuáles son los principales obstáculos que hemos tenido en el trabajo en territorio a la hora de generar la apertura del sistema de salud para que se garantice la vacunación. ¿Está? Bueno, como les decía, los objetivos para este encuentro tienen que ver con, en un primer momento, visibilizar las oportunidades perdidas de vacunación en Santiago del Estero. Vamos a contextualizar un poquito más cómo es la realidad en nuestra provincia. Por otro lado, me gustaría que podamos identificar cuáles son esas barreras que impiden la vacunación en los contextos de acción y también que tengamos ese espacio para poder reflexionar acerca de los desafíos que tenemos los promotores territoriales en salud en el campo de acción. ¿Estamos? Eh, Estos son, digamos, como algunos ejes que me gustaría trabajarlos. Obviamente va a depender del tiempo, va a depender también de la participación, pero me gustaría que podamos llegar, ¿no?, a poder abarcar y poder cumplir con estos objetivos en este encuentro. Por otro lado, algunos contenidos que vamos a trabajar hoy
están vinculados a las oportunidades perdidas de vacunación. Vamos a tratar de conceptualizar un poco, vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico. Vamos a ver cómo es la clasificación, cómo se clasifican esas oportunidades perdidas. Vamos a ver cuáles son las barreras de acceso en la vacunación aquí en Santiago del Estero y cuáles son esos tipos de barreras. Bien, yo no sé si están escribiendo en el chat o no, porque no puedo ver. No sé cómo. Omar, si vos me puedes dar una mano con eso. No Por el sé. momento no, Lucy. En todo Indicar. caso, Ajá. cuando puedas hacer una pausa después de tu presentación, ahí se puede retomar el chat e ir respondiendo las consultas en algún espacio que vos consideres, no hay problema. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de oportunidades perdidas, ¿sí? Aquí, bueno, he tratado más o menos de acordar con el concepto sugerido en la bibliografía que seguramente va a ser compartida en el aula virtual. Cuando hablamos de oportunidades perdidas, estamos hablando de esas situaciones en las que las personas, sean adultos, sean niños, sean adolescentes, que concurren a una unidad de atención primaria o a un puesto sanitario, un puesto de salud, o bien son visitados por el equipo de vacunación en el lugar de residencia, con el objetivo de vacunarse o aplicar una vacuna que en ese momento se necesite, no se lo haga, ¿sí? Esa es una oportunidad perdida. Oportunidad perdida entonces es tener la posibilidad de vacunarme o que una persona vaya hacia mi lugar de residencia a vacunarme y no lo haga o no se realice o no se concrete esa vacunación a pesar de que no tenga contraindicaciones. ¿Está? Esa es una oportunidad perdida de vacunación. En este sentido podemos decir que por ahí parte, digamos, de cuestiones más bien personales, que ya lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando, o puede también, tiene que ver, digamos, con ciertas situaciones que se van presentando en el camino que no dejan que se concrete y se garantice el derecho a la vacunación. ¿Está? Para poder, digamos, ahondar un poco más en este tema, vamos a ver o vamos a tratar de hablar de ciertos factores que condicionan el proceso de vacunación. Estos son algunas bases, seguramente dentro de lo que es, no sé quién es Anita Pereira, pero está como interviniendo en las diapositivas. Cuando yo les voy a marcar, digamos, aquí algunos de esos factores que pueden llegar a intervenir en el proceso de vacunación. Seguramente ustedes en la experiencia, ustedes en la práctica, ustedes en el trabajo territorial pueden llegar a aportar otros factores que condicionan este proceso de vacunación. Como les digo, yo no tengo la verdad absoluta, puedo compartir algo de conocimiento, pero me parece que es muy importante también el poder poner sobre la mesa cuáles son las situaciones cotidianas que nos toca vivir todos los días como trabajadores territoriales. Dentro de esos factores podemos mencionar la movilidad de las personas. Sabemos que gran parte del territorio de Santiago del Estero es un territorio rural que tiene muchas limitaciones. Aquí también, en la zona urbana, también las tenemos y que tiene que ver, digamos, con que no se garantiza geográficamente el acceso a la vacunación, porque quedan muy lejos los lugares de vacunación, porque los caminos no son los adecuados. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. En cuanto a la información que tiene la comunidad sobre la vacunación, hoy en día sabemos que se dicen muchas cosas. Bueno, hoy en día está muy en auge lo que es la vacunación contra el COVID. Entonces está muy en auge la información certera y la desinformación, ¿sí? Son dos variantes que impactan muchísimo en la comunidad.
es muy poca la gente que no tiene información. La gente sabe, la gente entiende, pero muchas veces esa información no es la correcta. Entonces, justamente nosotros aquí nos estamos capacitando para poder generar, digamos, esos canales correctos de comunicación veraz, oportuna, que todo esto sea oportuno es muy importante. La información, las personas las necesitan en el momento en que se las solicitan. ¿Está? Por eso es muy importante saber, conocer, comprender y tener evidencias de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, de cómo es la dinámica de vacunación desde el día, desde el horario, desde el lugar en donde se abren los vacunatorios, cuál es la vacuna que se va a colocar, cómo son los componentes. Bueno, son diferentes tipos de factores que van a incidir, digamos, en una decisión positiva o negativa de la comunidad de acuerdo a la información que tengan. Y por otro lado, uno de los factores condicionantes tiene que ver con la ausencia de la articulación entre los actores de los organismos públicos, privados y las organizaciones sociales y civiles, entre otras organizaciones. Quienes trabajamos en territorio, quienes trabajamos en instituciones, sabemos que el trabajo intersectorial, que el trabajo, bueno, a veces hasta interministerial, necesita toda una organización, necesita diálogo, necesita una comunicación que sea fluida, que sea segura, necesita accionar de manera conjunta, de manera ordenada, prolija, en pro, obviamente, de generar estos espacios de garantía de derechos. Bueno, en esta oportunidad estamos hablando de vacunación, pero en sí se necesita toda una articulación entre estas organizaciones públicas o privadas que generen estos canales o generen los espacios para que se puedan garantizar, bueno, en este caso el derecho a la salud, el derecho a la vacunación o inmunización. Pero en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿sí? Como nombraba anteriormente, son los factores determinantes de la cobertura de la inmunización. ¿Cuáles van a ser esos factores que van a determinar la inmunización? Las oportunidades perdidas atribuibles a las características de los servicios de salud y de la comunidad, ¿sí? Y por otro lado, las barreras de acceso a la vacunación. En estos dos puntos nos vamos a centrar para desarrollar todo el encuentro de hoy, ¿sí? Por un lado, vamos a visibilizar las oportunidades perdidas, como lo nombraba hace un momento, los objetivos que tiene este encuentro. Y por otro lado, también vamos a hacer visibles cuáles son esas barreras de la vacunación. A partir, digamos, de teoría como la que estamos manejando ahora, pero también vamos a tener un espacio para poder comentar cuáles son las experiencias que ustedes mismos están teniendo en territorio. Bien, vamos primero a comenzar con las oportunidades perdidas atribuibles a las características del servicio de salud y de la comunidad. Como les decía hace un momento, es muy, pero muy importante poder identificar estos factores que condicionan las oportunidades de vacunación y comprender cuáles son las consecuencias que puede generar esto y cuál va a ser la incidencia en el cambio que nosotros deseamos o tenemos como objetivo realizar. Las razones atribuibles a los conocimientos y actitudes de las prácticas del personal de salud, ese es el primer factor, ¿sí? Y que tiene que ver, digamos, con las prácticas, los conocimientos, las capacitaciones que tiene el personal de salud a la hora de poder hacer frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos identificar muy fácilmente dentro de los efectores de salud. Yo aquí veo muchos compañeros, compañeras que sé que trabajan en el sector salud, otros estudiantes también que he tenido el placer de compartir aulas, experiencias. Entonces ahí se van a poder dar cuenta de estas situaciones.
sobre todo cuando hay falta de conocimiento de las indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos de las vacunas. Es muy importante que el personal de salud o ustedes como promotores territoriales puedan informarse acerca de estas indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de las vacunas porque es muy necesario. Recuerden que en base a esto las personas van a tomar decisiones. Escaso tiempo para la consulta, ¿sí? No hay un mayor compromiso, no se verifican adecuadamente los certificados de vacunación. A veces hay algunas cuestiones con el tema de los horarios de las citas médicas o de las citas con las consultas. Sabemos que hoy los turnos pueden modificarse de manera rotunda, sobre todo porque hoy en las UPAs, por ejemplo, en los centros de salud, en los CAPS, se está trabajando de una manera reducida, que eso impacta obviamente en la dinámica vinculada al tránsito de las personas por ese centro de salud. Y esto, digamos, es un factor que va a condicionar esa oportunidad, ¿no? El desconocimiento del calendario, los intervalos de vacuna, los esquemas incompletos o atrasados. Es muy importante tener conocimiento, llevar una historia clínica, llevar un seguimiento oportuno de los niños, las niños, los adolescentes, los adultos quienes se vayan a colocar esas vacunas. La percepción del desperdicio de usar frascos multidosis. No sé si ustedes han tenido oportunidad de vacunarse en una primera instancia con la vacuna Sputnik V. Sabemos que en cada frasquito sí tenían 5 dosis de esa vacuna. Entonces, por ende, generalmente se agrupaban las personas de 5 en 5 para ser vacunadas. Eso llevaba tiempo, no solamente porque específicamente la vacuna Sputnik V tiene un tiempo para ser descongelada, no es como las otras, no como las otras vacunas que no tienen esa necesidad de refrigeración tan extrema como la Sputnik. Entonces había, digamos, un intervalo bastante prolongado entre que se descongelaba la vacuna, entre que conseguían las 5 personas, entre que esperaban los 20, 30 minutos correspondientes y hasta que se iban. Y eso generaba, digamos, un atraso en el tiempo. Bueno, esto también, digamos, forma parte de las dinámicas de tránsito de las personas por los vacunatorios. A ver. Bueno, aquí estoy viendo el chat y ya he descubierto cómo se hace. Otro de los factores, volviendo, es la simultaneidad de las vacunas. Por ahí el personal de enfermería desconoce o considera el hecho de poner varias dosis juntas y eso genera, digamos, una desconfianza por parte de los usuarios del sistema de salud. Por ende, genera también una dificultad en el acceso. Mis alumnos que están aquí saben que yo hablo un montón. Me pone un poco incómoda el hecho de no poder ver si dicen algo o no. No era la idea, pero bueno, vamos a seguir. No sé si se va entendiendo hasta aquí, me gustaría saber eso, si necesitan aportar algo, refutar algo. Como les decía, no soy dueña de la verdad, simplemente vengo aquí a compartir, a que tengamos un encuentro. Por el momento todo bien, Lucy, no tenemos ninguna consulta hasta ahora. Listo. Bien. Bueno. Ahí debajo, debajo donde están los mandos de ahí están. Sí, habilitar y deshabilitar la cámara y demás, tenés una opción que se llama chat. Perfecto, ¿sí? ahí está. Y le haces un clic y se te va a activar el chat de lo que van compartiendo los compañeros y las compañeras. Bien. Por otro lado,
tenemos razones atribuibles a los servicios de salud y de inmunización. Y esto tiene que ver con cuestiones más prácticas, más de lo cotidiano. Como les nombraba hace un momento, en lugares, bueno, sabemos que la geografía de Santiago del Estero tiene lugares que son hasta inhóspitos. Sabemos que los vacunatorios muchas veces quedan muy lejos de la residencia de las personas. Esto dificulta una barrera muy grande a la hora de acceder a ese servicio de salud y de inmunización. Los horarios de vacunación son limitados o estaba cerrado o no se encontraba el vacunatorio. Por ejemplo, bueno, no sé si aquí hay personas que, sé que por lo que he leído hay personas de todo el territorio de Santiago del Estero. Por ejemplo, hay una localidad en el departamento de San Martín que se llama Tosposo, en donde la salita se abre 2 o 3 veces a la semana. Generalmente no tiene mucho personal de salud, a veces solamente una enfermera, que tiene que ser todista en ese sentido para poder garantizar ciertos derechos. Y eso claramente forma parte de esos factores que condicionan, ¿no? Profe, ¿cómo hacemos si encontramos un caso en donde la persona tenga varias vacunas sin poner? Ponemos las vacunas en diferentes días. Generalmente hay que hacer una visualización de ese carnet de vacunación, cuándo han sido las dosis, cómo se las han colocado, si se les ha hecho en el intervalo de tiempo correcto, y en base a eso un médico tiene que evaluar la colocación o no de las vacunas, en qué intervalo de tiempo, o si pueden ser consecutivas. No todas las vacunas son iguales. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, de la influencia que se estaba colocando en simultáneo con la vacuna de Sputnik, la vacuna contra el COVID. Sabemos que las personas que trabajamos en salud, sabíamos que tenía que esa persona esperar en un intervalo de 14 días o 21 días, dependiendo, entre vacuna y vacuna, para poder colocársela de manera segura. Las personas que habían contraído COVID, por ejemplo, tienen que esperar 14 o 21 días para colocarse la vacuna correspondiente contra el COVID. Entonces hay otro tipo de vacunas que tienen también su intervalo de tiempo, por ejemplo la del HPV, dependiendo la marca y la sustancia, se la coloca cada 1 o 6 meses, pero esas evaluaciones las tienen que hacer dentro de ese centro de salud, ¿no? Y la tiene que hacer un profesional médico. Bueno, volviendo a las razones atribuibles al servicio de salud y de inmunización, nos pasa en los centros de salud en donde vamos con las intenciones de vacunarnos y no hay vacunas, o no hay un elemento indispensable para esa vacunación, como puede ser jeringas, algodón, gasa, hasta alcohol. Hay en varios centros de salud ocurre eso, y no solamente del interior de Santiago del Estero, sino también aquí en Capital, Banda, ¿sí? Eso es una constante. Otro de los factores que hay que esperar mucho tiempo, como les decía hace un momento, en la vacunación contra el COVID hay que esperar. Las personas tienen que ir a los lugares de vacunación o los vacunatorios con un tiempo, con una predisposición necesaria, hasta con paciencia, porque muchas veces la aglomeración de gente es bastante grande, ¿sí? Por ejemplo, yo he estado trabajando... Yo trabajo en el Ministerio de Salud en un plan nacional y he estado trabajando en los operativos de vacunación de aquí de Banda y Santiago Capital. Y en ciertos horarios la cola o la fila de personas daba vuelta a la manzana. ¿Sí? Entonces esas personas tienen, digamos, que ir con tiempo, con predisposición de esperar, con paciencia.
Y bueno, no todas las personas lo tienen, no porque sea una cuestión personal, sino también tiene que ver con el ámbito laboral, con las exigencias laborales, mujeres que llevan adelante sus casas o tienen el cuidado de sus hijos. Entonces todas estas cuestiones condicionan el hecho del tiempo, ¿no? El hecho del tener que esperar. Otro de los condicionantes o los factores que generan, ¿no?, estas oportunidades perdidas es el trato, ¿sí? El trato que se tiene dentro del centro de salud hacia los usuarios, ¿no? Aquí me parece que las personas que trabajamos en salud, los mismos promotoras, tenemos que hacernos un espacio para poder reflexionar acerca de cómo es nuestra actitud hacia el usuario o la usuaria del sistema de salud. Si tenemos un trato respetuoso, no solamente hablo de un saludo, sino tiene que ver con muchos factores, inclusive hasta los de la identidad, ¿no? Respetar su identidad, respetar los tiempos, respetar la demanda, respetar muchas veces hasta el sentimiento de desesperación que tiene la gente por hacer uso de este servicio, ¿no? Un servicio que es una obligación, que es un derecho de las personas y que debe ser digno y apropiado, sobre todo oportuno para los usuarios, ¿no? Hay personas que no les gusta que les inyecten varias veces a los niños o las niñas. Las vacunas no son necesarias, se cree o no se creen las vacunas o su religión se los prohíbe. Sabemos hoy en día que existen movimientos que son antivacunas. Me parece que eso es algo que no solamente condiciona, sino también forma parte de una de las barreras más grandes que tenemos en este sentido. Los movimientos antivacunas o las personas que dicen vivir de manera natural están totalmente reacios a la colocación o la obligatoriedad de la vacuna. Entonces esto forma parte, ¿no? Forma parte de estas dinámicas que muchas veces nos hacen difícil la llegada de esas personas, pero sobre todo a garantizar ese derecho, ¿no? Hay muchas religiones que lo prohíben. Hoy, bueno, no sé si hay alguna persona que sea de Sunchucorral aquí conectada. Estamos trabajando muy fuertemente ahora desde las asesorías de salud integral adolescente del Plan ENIA. Estamos trabajando como muy fuertemente con los adolescentes y los jóvenes de la localidad de Sunchucorral, porque solamente se ha vacunado un 30% de un 100% de jóvenes y adolescentes, y es un lugar que tiene muchísima influencia de la religión. Los sacerdotes, los pastores y demás no se colocan barbijos, mantienen un discurso negando la existencia del virus del COVID. Entonces todas estas cuestiones, digamos, forman parte de lo cotidiano de algunas localidades, de algunos lugares. Ya vamos a ir viendo en el desarrollo de las barreras que estas personas no se ubican geográficamente en un solo espacio, por lo que hacen aún más difícil poder trabajar en educar a estas personas en la importancia de la vacunación, ¿no? Bueno, hay otras personas, por ejemplo, que han tenido una experiencia negativa de algún familiar o persona conocida en alguna reacción adversa, en alguna situación de enfermedad que tal vez no tenía nada que ver con la vacuna, pero se le atribuye a la vacunación, y eso va generando mitos o falsas creencias en torno a la vacunación. Alguna persona de confianza, o muchas veces hasta los curanderos, a las personas que trabajan con la medicina alternativa, la medicina natural, la medicina del monte, tradicional, como se la quiera llamar, aconseja no vacunar. ¿Está? Eso también constituye uno de los factores que condicionan el acceso a la vacunación.
Y por otro lado, las vacunas pueden causar alguna enfermedad o malestar y no confían en las vacunas o en el personal de los establecimientos de salud. Eso es otra de las causales, ¿sí? Este malestar, bueno, nosotros sabíamos y teníamos la información a la hora de trabajar eh, en la vacunación contra el COVID, que algunas vacunas pueden generar un estado febril, por ejemplo, de 2 o 3 días, pero que no pasaba de eso, o un dolor en la zona de la colocación. Es una vacuna intramuscular, por ende genera un poco de dolor también a algunas personas, no a todas, pero dentro de, digamos, de los efectos o de las reacciones eran las esperadas, ¿sí? Pero no todas las personas lo toman de esa manera. Y esto genera desconfianza y genera desconfianza sobre todo en el establecimiento de salud y en la vacuna en sí. A ver, voy a ver el chat. Este último factor es más frecuente de ver. Hay que trabajar más sobre el buen trato del sistema de salud, dice Claudia. Carla dice, es verdad, mucha inoperancia en el trato que le dan a las personas que vacunan. A mí me pusieron la vacuna del COVID, no me informaron nada y apenas me pasaron y me dijeron que me vaya a llegar mi vida normal. Sí, en realidad, digamos, se debe hacer una vida normal. Hay algunas vacunas, eh, como les comentaba hace un momento, es una vacuna que se le coloca de manera intramuscular, por ejemplo, puede generar algún tipo de dolor en la zona de la colocación, por lo que se recomienda no hacer fuerza excesiva, de tratar de reposar esos días. El hecho en sí de la vacunación, sabemos que la vacunación contra el COVID específicamente hoy nos protege y nos da, digamos, una cierta protección acerca del COVID. Baja la incidencia y la mortalidad, que es la capacidad de enfermar grave y morir. Pero sabemos que podemos contagiarnos y sabemos que podemos transmitir. Por ende, la vacuna no es la única solución a esta situación. No es la única solución si nos vacunamos 2 o 3 y los demás no. Tiene que ser una acción conjunta, tiene que ser una acción responsable y comprometida, no solamente con la salud individual, sino colectiva. Sabemos que tenemos que seguir teniendo cuidados, sabemos que entre dosis y dosis, si existe la posibilidad de poder contraer el COVID, tenemos que esperar 15 días más a partir del alta para poder colocarnos la vacuna nuevamente. Entonces son muchos factores que tenemos que contemplar. No es solamente ir a vacunarme, me voy y hago mi vida normal. Me junto con amigos, comparto vasos, me abrazo a las personas. Yo entiendo que en situaciones como esta pandemia a nosotros nos ha desestabilizado en muchas maneras, sobre todo en la manera de relacionarnos con las personas. Y a veces nos morimos de ganas por darle un abrazo a un amigo, un familiar, de compartir una juntada, compartir una reunión social. Pero me parece que ante situaciones como esta, la vacuna tiene que ir acompañada también de otras acciones que generen ese bienestar y sobre todo esa protección para la salud individual y colectiva. A ver, ¿qué dice el chat? Profe, una consulta. La vacuna de COVID, si una persona se pone una sola dosis, ¿qué pasa? Y si te pones una sola dosis, no se completa, digamos, el ciclo de inmunización. Por ende, vas a tener, digamos, más posibilidades de enfermar grave y morir. Es por eso que es muy necesario completar ese ciclo con las 2 dosis. Sí, aquí Gracia dice cuando las noticias, a ver, Gracia dice cuando las noticias dicen se vacunó igual murió, ¿cómo nos confunden? Sí, de eso también vamos a hablar, de los medios de comunicación y desinformación muchas veces. No hay un buen tratamiento de las noticias.
el tema de las personas que se han vacunado y de todas maneras han fallecido tiene que ver también con otros factores que condicionan la salud de las personas, lo que se llaman los factores condicionantes de la salud o determinantes de la salud, que tienen que ver con los estilos de vida, tienen que ver con la biología humana y tiene que ver con cuestiones genéticas, tiene que ver con el entorno. O sea, la salud no solamente la vamos a poder analizar desde una visión más bien biologicista, ¿sí? Sino tenemos que hacer una apertura a poder analizarla desde otros lugares, ¿no? Esteban dice: si se pone plasma a una persona con COVID, ¿cuánto demora para ponerse la vacuna? Y generalmente cuando se coloca plasma a las personas con COVID es porque ya están en una situación de riesgo y generalmente están internadas. Por ende, los médicos son quienes tienen que considerar eso, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de intervalo? Gabriela Medina dice: mayor información a la comunidad sobre vacunas certeras y precisas. Roxana dice: ahora está pasando que a algunas personas ya les pasó la fecha de la segunda dosis y será el mismo efecto después de la fecha que tenían que ponerse. Sí, hay algunas vacunas que para ciertas personas todavía no han llegado, generalmente para la franja etaria de 62 para abajo de la vacuna Sputnik. Todavía no ha llegado ese componente, sí ha llegado un cargamento para 63 en adelante. Ahora se está esperando para los de menor edad, pero aún así tienen, digamos, la mitad de la inmunización realizada. Para completar, obviamente se tienen que poner las 2 dosis. Andrea Ponce dice: estaría bueno brindar una breve charla antes de vacunar explicando la forma en que actúan las vacunas al colocar. Sí, generalmente cuando se ha empezado a hacer la vacunación, el proceso de vacunación se han empezado a abrir los vacunatorios, había algunos agentes de salud que compartían esa información, ¿no?, con los usuarios en ese momento de los vacunatorios. ¿Qué pasa? Al hacerse más masivo la llegada de las personas a los vacunatorios, y bueno, por ahí se tornaba un poco medio imposible realizar, digamos, ese espacio, sino que se ha vuelto más bien sistemático. Entran, se vacunan, esperan y se van, y así es el ciclo. Entonces, como vos dices, sí está bueno generar ese espacio. De todas maneras, me parece que dentro de lo que son los canales oficiales de comunicación, tanto el Ministerio de Salud de la provincia, de la nación, la Organización Mundial de Salud, que algo vamos a ir viendo porque también les he puesto algunas páginas o lugares de información que es confiable, se puede ver toda esta información, ¿no? Pero como vos dices, como comentaba Gracia hace un momento, hay muchos sectores que sostienen ciertas ideas y que contagian de esas ideas a otras personas y que generalmente están vinculados a estos grupos antivacunas. Claudia dice: una consulta. Mi hija se vacunó con la primera dosis y al otro día amaneció con inflamación en la boca y manos. Igualmente se puede realizar la segunda a pesar de la reacción alérgica. Bueno, las personas que, por ejemplo, tienen reacciones alérgicas y no tienen, digamos, o no tienen certeza de dónde proviene esa reacción alérgica, tiene que tener una consulta previa con su médico de cabecera, ¿sí? Me acuerdo que he estado trabajando aquí, gracias a la profe Gracia Coronel, cuando se ha iniciado la vacunación aquí en Santiago del Estero, en el Hospital Independencia. En el Hospital Independencia había, digamos, bueno, en primer momento se ha vacunado al personal de salud del Hospital Independencia, y había, digamos, un sector en donde había un médico para los médicos y para las enfermeras, en donde les daban el ok o no de colocarse la vacuna. Y eso tenía que ver, digamos, con reacciones alérgicas, por ejemplo, que ya tenían las personas previamente. En este momento todavía la vacuna no estaba aprobada para mujeres embarazadas o lactantes.
Por ende también se hace una consulta médica previa. Entonces me parece muy importante que en los lugares de vacunación haya un médico que pueda subsanar todas estas consultas que también tienen que ver, digamos, con la parte clínica. Y si no es así, que las personas sepan, digamos, de que se debe hacer una consulta previa. Por ejemplo, mi papá, él tiene una reacción alérgica que es desconocida. Todavía los médicos no saben de dónde proviene. Por ende, ha hecho una consulta médica antes de la colocación de la vacuna, y cuando se ha ido a colocar, él ha ido con unas dosis de medicamentos por si le agarraba, digamos, un brote alérgico en ese momento. No ha pasado, pero esas precauciones, digamos, las personas que son alérgicas tienen que tener con sus médicos de cabecera. Ana dice: profe, en cuanto a la vacuna del COVID, a la mayoría que conozco le pusieron vacuna en el brazo izquierdo. ¿Se debe a algún motivo especial que le coloquen en el brazo izquierdo? ¿Se puede colocar en cualquiera? Bueno, todo lo que es vacunación, todo lo que es colocación de implante subdérmico, que es un anticonceptivo, se lo coloca en el brazo, que es menos útil. Por ejemplo, si yo soy derecha, escribo con la mano derecha, me lo van a colocar en el brazo izquierdo. Porque, como les decía, es una vacuna intramuscular. Capaz que no les produce dolor a la hora de la colocación, pero capaz que después sí. Entonces, por eso se coloca en el brazo que donde tienen la mano menos útil, digamos. Si son zurdos, bueno, se les va a colocar en el brazo derecho. Eso generalmente se pregunta antes de vacunar. Bueno, la mayoría debería hacerlo, por lo menos. Bueno, sigamos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las barreras. Ya hemos hablado de los factores que condicionan estas oportunidades perdidas. Y ahora vamos a hablar sobre las barreras. ¿Sí? ¿Qué serán las barreras? Las barreras al acceso a la vacunación. Entendemos por barreras de acceso todo aquel condicionante o determinante social, ¿sí? Social, que afectan la posibilidad de acceso al servicio de vacunación. Identificar las barreras que dificultan este acceso a la vacunación es muy importante, ¿sí? Por parte de la población, como un gran paso para poder mejorar estas coberturas en la comunidad. ¿Sí? Poder nosotros saber cuáles son esas barreras van a poder hacer que las derribemos. De otra manera no vamos a saber cómo hacerlo y lo vamos a tomar como algo totalmente natural. Entonces vamos a saber que las barreras son cualquier condicionante o determinante social que afecte la posibilidad de acceso al servicio de vacunación y en sí el servicio de salud, ¿no? Son las barreras sanitarias. A ver. Vamos a hablar de las barreras geográficas. Sí, ya hace un momento hemos hablado de la imposibilidad que tienen algunas personas de poder llegar a esos centros de vacunación o a esos centros de salud. Fíjense, yo he tratado más o menos de buscar imágenes. Yo sé que la última imagen la han trabajado en la clase con la profe Gracia, pero la traigo a colación no por generar un estigma sobre los medios de movilidad que tienen las personas en el interior de nuestra provincia, que muchas veces son funcionales a las condiciones geográficas que tiene ese lugar, sino para que podamos hablar cómo es ese acceso, cómo es esa llegada y qué es lo que se necesita para poder garantizar este derecho a la vacunación. Algunas barreras están vinculadas a las distancias de los centros de salud, como hablábamos hace un momento. Muchos parajes en el interior de nuestra provincia tienen una salita que, como les decía, no brinda la atención de manera constante, sino espaciada, fragmentada. Y muchas veces son las personas que tienen que poder llegar de alguna manera de lugares que muy lejanos a esos centros de salud, y sin duda alguna esto genera una barrera de acceso, ¿sí? Por otro lado, la infraestructura vial, como la disponibilidad de movilidad de la comunidad y de los equipos de salud, los caminos, los senderos que hay en el interior de la provincia muchas veces
en condiciones de lluvias y de tormentas quedan totalmente inundados y no son transitables, son muy peligrosos. Y esto hace, digamos, a que la movilidad y, bueno, se haga un poco difícil, ¿no? Una llegada que muchas veces puede llegar a ser hasta imposible y puede generar otros daños en la salud con el fin de llegar a estos lugares, ¿no? Y en la última imagen, como les decía, bueno, los recursos que tiene a disposición o a veces no el personal de salud para poder llegar a esos lugares. Yo sé que esta foto se la ha utilizado en un medio nacional de comunicación desde otro lugar. Yo la traigo aquí a colación porque me parece que los equipos de salud, más allá de las falencias que pueden llegar a tener, de todo esto que tenemos que mejorar, que todo esto lo que tenemos que evolucionar, me parece que toman todos los recursos necesarios y toman todas estas oportunidades de poder llegar realmente a la población, ¿no? Y poder garantizar el derecho a la salud, bueno, en este caso el derecho a la vacunación. Por otro lado, el crecimiento de los barrios periféricos urbanos en condiciones de vulnerabilidad sin sistema de salud ni siquiera transporte público. O sabemos que los asentamientos urbanos muchas veces forman parte de las ciudades, de los pueblos, de los parajes y no tienen a una persona que los regule. Por ende, es como que estos asentamientos periféricos están en la nebulosa. No hay nadie que se haga responsable de estas personas que no se les ha garantizado el derecho a una vivienda digna. Por ende, sus condiciones de vida precarias hacen, digamos, que tampoco se los vea, tampoco se les garantice y se vuelven totalmente invisibles. No hay un sistema de salud que contemple, no hay, como dice aquí, no hay un transporte público que pueda asegurar la llegada de estas personas a los centros de salud. Por ende, constituye también una barrera dentro de lo que es la zona geográfica. Las poblaciones rurales, dada la dificultad de captar a estas familias que están tan dispersas geográficamente por la carencia de vehículos para el traslado del personal de salud. Volvemos a lo mismo. Sabemos que Santiago del Estero tiene una zona rural bastante extensa, por ende no hay una aglomeración de viviendas como tal vez es en las ciudades, por ende obviamente tanta dispersión de personas y bueno, no hay un equipo de salud que pueda, digamos, llegar a todas esas personas sin dificultad, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos trabajadores de la salud. Este modelo actual de atención está caracterizado por la fragmentación. Fíjense que estamos trabajando generalmente en lo que se llaman las burbujas. Hay, por ejemplo, UPAs, CAPS, SICs, en donde una porción muy reducida de su personal está trabajando en los centros en sí y otra gran parte o otra porción de esa población de trabajadores de la salud está trabajando en vacunación. Por ende, digamos, esto también constituye una barrera a la hora de generar una atención. Sabemos que hoy, después de transcurrir esta pandemia, de transitarla hasta en los momentos más fuertes, el personal de salud siempre ha estado al pie de cañón, por ende, bueno, sabemos, los medios de comunicación también lo han expresado, que el personal de salud también está cansado. También somos humanos, también nos cansamos. Gran parte de esos médicos, enfermeros, educadores, agentes han estado alejados de sus familias para poder protegerlos durante mucho tiempo. No solamente se habla de un cansancio físico, no sé si se entiende, se habla de múltiples factores que hacen a la vida también de esos trabajadores de la salud. Por su parte, la manera en que está organizada la prestación del servicio y los horarios restringidos, los vacunatorios, la disponibilidad horaria del personal, ocasionan también oportunidades perdidas de vacunación.
Eh, no sé si ustedes han asistido a vacunarse, pero fíjense que el personal de salud está disponible a partir de las 7 de la mañana hasta que se va la última persona, que muchas veces son 4 o 5 de la tarde. Eso, imagínense la fatiga y el agotamiento que generan este personal de salud, tantas horas de trabajo, de exposición, ¿sí? No solamente en el centro de salud en sí, sino también en los vacunatorios. Y esto también genera, ¿no?, una barrera en el acceso. A ver, chat. Bueno, sigamos. Bueno, aquí volvemos a la población renuente a las vacunas. Vamos a hablar de los movimientos antivacunas. Son movimientos que han tomado como demasiada importancia en este último tiempo en determinadas zonas geográficas del país, no en todos lados, pero están caracterizados por familias que viven en comunidad con estilos de vida que se llaman naturales, como se los decía hace un momento, en donde la opción de la vacunación no es una opción considerada. O sea, son personas que están totalmente convencidas de que la vacunación no es la mejor decisión para mantener ese estilo de vida natural que profesan, ¿no? Bueno, también se identifican personas que están indecisas, que no tienen una información clara o precisa a la hora de tomar la decisión de la colocación de la vacuna. Y hay otras personas que cuestionan los efectos que cuestionan estos efectos adversos que les mencionaba hace un momento, la falta de información, en su momento eran las fases de estudio, ¿sí? Son personas que cuestionan, pero puede ser como que no accedan a esta vacunación teniendo la información clara, precisa, que puedan tomar la mejor decisión. Los movimientos antivacunas rechazan la vacunación, no son hegemónicos, ¿sí?, sino que abarcan diferentes posiciones. Algunas son absolutas, otras no. Como les decía hace un momento, hay personas que directamente entienden de que la vacunación no es una opción, y hay personas que están indecisas por falta de información o por influencia de otras personas. Hay personas que rechazan de manera absoluta, como les decía hace un momento, y sobre todo plantean y cuestionan esto de la obligatoriedad, ¿no? Una obligatoriedad que se plantea por ley, después lo vamos a ir viendo. Entonces esta cuestión es como que les hace ruido, no les cierra, y por ende no toman la decisión de directamente no vacunarse. Han salido muchos médicos, eso lo van a poder ver en la bibliografía que les he compartido. Han salido muchos médicos a avalar todo esto, ¿no? Hay un movimiento también médico antivacuna, eso es innegable, que también genera, digamos, estas subjetividades en la gente. Claramente es una barrera. A ver. Otra barrera es la población migrante, ¿sí? Se ha hablado mucho este último tiempo de los migrantes a nuestra República Argentina. Argentina es uno de los únicos países que tiene educación y salud pública para todas aquellas personas que pisan suelo argentino. Pero esto no es así en otros países. Entonces las personas que vienen a la Argentina vienen con esa idea de que la salud no es gratuita, de que la educación no es gratuita. Entonces genera también, ¿no?, una barrera. El aumento de estas poblaciones enfrenta al personal de salud no solo
en la variación de las problemáticas sociosanitarias, sino fundamentalmente logra identificarlas y caracterizarlas. Sabemos que mucha población migrante no tiene su documentación en regla, esto genera miedos, esto genera incertidumbre hacia la llegada al sistema de salud. Muchas veces los traslados geográficos de las comunidades suelen suponer, además de cambios de hábitos, ¿sí?, o diferencias de los calendarios de vacunación cuando la migración proviene de otros países. No en todos los países las vacunas son gratuitas, no en todos los países los calendarios son similares, por ende constituye también, ¿no?, una barrera el hecho de esta diferenciación, ¿no?, con otros lugares, con otros países, con estos cambios de hábitos que tienen las personas. Bueno, estas personas pueden obviamente encontrarse un poco más vulnerables hacia ciertas enfermedades o desconocer las vías de acceso a este sistema de salud, ¿no? Sabemos una persona de otro país que llega al territorio argentino y si se enferma y asiste a un hospital es atendido de manera gratuita. Si nosotros nos vamos a otros lugares eso no pasa, se los aseguro que no pasa. Entonces aquí, digamos, esa idea o esa concepción del sistema de salud genera también, ¿no?, una barrera muy importante para destacar en este sentido, porque muchas de estas personas no llegan al sistema de salud más allá de encontrarse enfermas, el hecho de no poder inmunizarse, por esta falta de información, ¿no?, por esta diferencia entre las realidades de los países, las diferencias entre los hábitos y sobre todo la gratuidad, ¿no?, que tiene nuestro sistema. Por otro lado, vamos a hablar de una de las poblaciones que también caracteriza mucho a nuestra provincia, que tiene que ver con la población golondrina, los trabajadores y las trabajadoras golondrinas. Este grupo se conjuga por la precariedad laboral y la inestabilidad laboral que implica la fragilidad de los soportes de inserción como la protección legal, por ejemplo. Sabemos que son generalmente trabajadores que trabajan en negro, que no tienen asistencia social o no tienen un seguro por parte de sus empleadores. Hay todo, digamos, una irregularidad que genera una barrera. Y todo esto conduce a un debilitamiento de la inclusión como el acceso a los servicios de vacunación. Por ejemplo, tenía una familia conocida en la localidad del Bobadal, aquí en Santiago del Estero, en una pareja que él se ha ido a trabajar a La Pampa en la cosecha y de allá lo han obligado, digamos, a que se haga un cambio de domicilio, por ende su documento, si bien él ahora en pandemia no podía trabajar, a pesar de eso, digamos, encima de la pandemia, no podía trabajar, tenía domicilio en La Pampa, por ende eso dificultaba el acceso a la llegada al sistema de salud a la hora de la vacunación. Eso es un datito que yo les doy, un tip, si es que ustedes, bueno, trabajan con personas o si ustedes mismos no tienen el domicilio, capaz que se han mudado y no han hecho el cambio de domicilio. Le pasa como a mi compañero, por ejemplo, que tiene domicilio en La Pampa, pero en realidad la pandemia ha hecho que se quede aquí, no puede ir a trabajar. Lo que tienen que hacer, sí, es generar un certificado de residencia que certifique que ustedes viven en el lugar que les corresponde en ese momento la vacunación. ¿Sí? Yo estoy hablando específicamente de la vacuna contra el COVID. Por ejemplo, hace unos días he estado trabajando en la vacunación en San Pedro, en la vacunación de adolescentes de 18 y 19 años, en donde gran parte de los chicos y las chicas, por ejemplo, tenían domicilio 1 o 2 kilómetros más adelante, digamos, de la zona de cobertura. Entonces, ¿qué pasaba? Para dar una solución rápida a esto, se los mandaba a los chicos a que hagan un certificado de buena conducta y bueno, como sabemos que la población y las instituciones están dispersas en el interior y esos chicos no volvían a colocarse la vacuna.
Entonces, para que ustedes vayan sabiendo de antemano si es que les toca a ustedes o a alguna persona que conozcan en particular esta situación, que no tienen un domicilio en sus documentos que, que coincida con el lugar de vacunación, vayan llevando un certificado de residencia. Sí, tienen que hacer una declaración jurada, dice Darcy, diciendo el domicilio real y actual, por lo menos aquí en Fríes eso le pidieron a un amigo. Sí, por eso, ustedes ya tienen este dato de antemano, por ende no van a tener que pasar por esa situación, vayan directamente a, a un puesto policial o a una comisaría en donde les hagan un certificado de residencia, en donde dejen ustedes asentados que viven en el lugar de la vacunación, que puede llegarse, no sé, la casa del novio, de la novia, del tío, del abuelo, de la madre, del padre, siempre y cuando ustedes dejen asentados que viven en ese lugar. Que esto no constituya una nueva barrera para que ustedes no se vacunen o las personas con las que ustedes trabajen no se vacunen. Y esto pasa, digamos, con la población golondrina, ¿no? Muchas veces esta información o está la precariedad laboral, tal la explotación hacia esta población, que seguramente de lo último que se acuerdan es de tener que vacunarse. Por eso constituye también una barrera muy importante para poder analizar. Esta creo que es una de las últimas. Y aquí vamos a poner en manifiesto lo que son los medios, los medios de comunicación y muchas veces de desinformación. En esto yo no quiero generalizar que todos los medios no, nos desinforman, no, pero la gran mayoría sí, ¿sí? La gran mayoría de los medios de comunicación responden a cuestiones políticas que hacen, digamos, que se genere una idea o una falsa información a las personas, que la sostienen de tal manera que se constituyen la opinión pública de esas personas. Constituyen la opinión pública y generan subjetividades en las personas, maneras de pensar, maneras de decidir. Entonces me parece como muy importante, esto lo he agregado yo, que como barrera también tenemos algunos medios de desinformación. Algunos estudios realizados por la OPS, ¿sí? Y algunas organizaciones, la OPS es la Organización Panamericana de la Salud, y otras organizaciones que revisan los contenidos de las redes sociales. No todas las consultas en páginas web, ni de los influencers o influenciadores que hablan sobre vacunas se basan en evidencia científica. O sea, no todo lo que nosotros vemos, no todo lo que nosotros escuchamos o oímos, no todo tiene una verdadera evidencia científica. Por ende, puede ser información verdadera o no. Por ejemplo, muchas personas dicen en las redes sociales que las vacunas son dañinas porque contienen sustancias que causan el autismo. Eso es una. Yo he escuchado de que que causa infertilidad, de que te genera lagunas, de que no te acuerdas de las cosas. O sea, es mucha, digamos, la información que tenemos en los dispositivos electrónicos, en las radios, en los diarios, en los noticieros, que a veces genera, es tanta, pero tanta la información que tenemos que nosotros ya no sabemos qué creer. No sé si les ha pasado eso en algún momento. Es que están tan bombardeados de información y muchas veces esa información es tan distinta que te genera, ¿no? Esa indecisión, genera dudas. Entonces me parece que esto también constituye una gran barrera, ¿no? Estos medios de comunicación. A ver. Vamos a ver el chat. Los medios de comunicación a veces crean muchas falsas noticias y crean pánico en la población. Sí, dijeron que generaban coágulos e infertilidad. Y dice Noemí, ¿cómo se puede
¿Cómo se puede parar esta mala información? Y bueno, ahí se debería hacer un llamado a los medios de comunicación. Como les digo, muchos de los medios están financiados, ¿no? Por partidos políticos, por grandes empresarios. Entonces, bueno, que tomar decisiones correctas muchas veces no es fácil. Deberían hacerlo porque tienen una ética, deberían mantener una ética a la hora de informar. Eh, pero bueno, no todos la tienen. Claudia Costa dice, y que se hacen situaciones de que gente que no sale en los padrones para vacunarse. Por ejemplo, aquí en Atamisqui se comienza a vacunar de 18 años en adelante. Hay chicos que no salen en los padrones teniendo domicilio registrados en el lugar. Igualmente que asistir, tienen que asistir chicos porque es un derecho. Se ha politizado mucho el tema de la vacunación. Yo sé, esto de los padrones también se lo está haciendo en Clodomira. Eso no puede existir, ¿sí? Porque en los padrones todo el mundo sabe que en los padrones podemos salir como no, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que les tocaba votar, pero no salían en el padrón, ¿sí? Esto no tiene que ser un condicionante para la vacunación. Si el Ministerio de Salud a mí me está diciendo que la franja etaria de 18 a 19 años tiene que asistir a los centros de vacunación de tal y tal lado, y bueno, asisto. Hoy en día no es un condicionante que vos estés inscrito no en la página del Ministerio de Salud para poder vacunarte. ¿Está? No hace falta. No hace falta, digo, vos directamente, ¿por qué? Porque se entiende que no todas las personas tienen conexión a internet, que no todas las personas tienen la facilidad de poder entrar a una página, que no todo el mundo entiende cómo hacerlo. Entonces, mientras vos tengas la franja etaria, mientras vos seas de la franja etaria a la que está destinada la vacunación, tienes que ir con documento. Eso sí o sí, no se tiene que olvidar el documento. Profe, está muy politizado. Preguntarle a la responsable por qué tenía consultas, nunca me contestó. Y sí, chicos, sabemos que esa también es una realidad y que claramente, y la van a ver en la bibliografía también, las cuestiones políticas partidarias forman parte también de las barreras, ¿no? Como les digo, los padrones son muchas veces indistintos, pero no es por ahí, ¿sí? No es por ahí. La vacuna no tiene que ser una herramienta para generar votos, es un derecho y es una obligación del sistema de salud poder garantizar este derecho. Bueno, vamos por la última. Y aquí les he traído algo para que podamos reflexionar también. Me parecía como muy importante poder abrir también este debate como uno de los objetivos que les había planteado hace un momento, acerca de cuáles son para nosotros mismos estos obstáculos, estas barreras o estas posibilidades perdidas de vacunación, ¿no? El acceso a la salud e inmunización será un derecho cuando no existan barreras, cuando sea una acción garantizada por parte del Estado y para todas las personas por igual. Esta es una frase que se me ha ocurrido a mí después de haber leído todo el material que teníamos destinado para estos encuentros, después de haber investigado también. He puesto, digamos, esta frase, pueden acordar conmigo como no, como les decía hace un momento, está abierto el chat, bueno, ahora el chat para que podamos hablar sobre esto, para que puedan también contar sus experiencias, para que puedan poner también el manifiesto, qué es lo que les pasa todos los días. No todos los territorios son iguales, no todas las llegadas son iguales, no toda nuestra militancia se realiza de la misma manera. Entonces me parece como muy oportuno que podamos hablar sobre esto. A ver. Yo entendí que la vacuna es una ley, no un trabajo político. Ellos deberían separar eso. Pero todos se aprovechan de esta situación, dice Marta. Sí, la vacunación es un derecho. Me parece que lo han visto con la profesora Gracia. De todas maneras, en nuestro segundo encuentro el miércoles también lo vamos a ver. Es una ley, por ende es un derecho y es una obligación por parte del Estado garantizarlo.
pero como pueblo dejamos que esto sea así. Nosotros demostremos tenemos, que no tenemos esto por ellos, sino por una ley, tal cual. Sí, sí, sí. Me parece que es muy importante que podamos educar en derechos, sí, en este sentido. Que las personas, partiendo por nosotros mismos, ¿no? Que podamos entender que así como tenemos obligaciones, eh, tenemos, tenemos acciones que realizar y tenemos la obligación de hacerlo, también tenemos derechos. Y el derecho a la salud es un derecho humano, eso lo vamos a ver en el segundo encuentro. Por ende, ningún partido político, ningún puntero, ningún referente puede obstaculizar este derecho, me parece, ¿no? Y como vos dices, me parece que la organización social, la organización comunitaria, es la mejor respuesta ante situaciones como esta que obstaculizan, ¿no?, la llegada de las personas al sistema de salud y a la vacunación específicamente, como está pasando ahora. Queda abierto el chat, chicos, ¿no? Yo voy a dejar de compartir. No sé, a ver cómo se hace. Aquí está, dejar de compartir. Bueno. Bueno, muchas gracias, Claudia. Como les digo, queda abierto el chat. Omar, no, creo que no se pueden habilitar los micrófonos por la cantidad de gente. Eh, Hay mucho, mucho por trabajar, hay mucho por aprender, hay mucho por educar. Me parece que es muy importante que nosotros mismos seamos conscientes de que tenemos derechos, que el derecho de la salud es un derecho fundamental, es un derecho inherente al ser humano. No se puede concebir a un ser humano sin el derecho a la salud. Eh, y me parece que la inmunización o la vacunación es es el puntapié inicial de la prevención de muchas infecciones, de muchas enfermedades. Eh, Como decíamos aquí, es una ley, es un derecho que tiene que ser garantizado, ¿sí? Ustedes como promotores, promotoras, van a ser la cara visible del Estado en sus territorios. Eh, Van a ser quienes pongan el cuerpo, quienes pongan la voluntad, quienes puedan abrir estos espacios, que puedan incidir. Hoy estaba leyendo sobre las competencias de los promotores, y pueden incidir en políticas públicas, estas políticas públicas que garanticen este derecho. Me parece muy importante el trabajo que realizan, me parece muy importante estas instancias de capacitación. Me gustaría que puedan comentar sus experiencias, si ustedes conocen o entienden o han vivido otras situaciones que formen parte de las barreras, de las oportunidades perdidas. Me parece que este espacio nos sirve para poder compartir, sí, tal vez teorizar un poco sobre estas problemáticas, pero me parece que entre todos y todas nos podemos, digamos, desde nuestros puntos de vista, de nuestras vivencias, eh, podemos construir, ¿no?, nuevos conocimientos. Bueno, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la atención, por estar ahí. Muy claro y preciso su clase, profe Lucy. Bueno, muchas gracias, Judith. Espero que estas oportunidades dejen de perderse de vacunación, se pueda garantizar una salud para todos y todas, que podamos volver a vernos las caras, que podamos volver a militar en el territorio, que esta infección no sea una barrera más para nuestro trabajo, ¿no? Omar, no sé si estamos en tiempo. Sí, Lucy, estamos en horario. Bueno, si no nos queda nada más para desarrollar, nos encontramos el próximo miércoles, ¿sí?
Recordarles que está disponible el material en el aula de Classroom. También se lo hemos mandado a Sergio Jerez por WhatsApp para que se los comparta también. Y bueno, y eso básicamente ya nos veríamos el próximo miércoles. Perfecto.